I wonder forever. Continuamos en Día a Día. Vamos a recibir ahora a el escritor y docente Pablo Álvarez Morelli, que se encarga de formar a los profesionales que van a impartir la educación sexual integral en las escuelas. Bienvenido, muchas gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. ¿Cómo es el programa, cuál es la propuesta del programa para la educación sexual integral en las escuelas? Aclaro 3 cuestiones. Sí. Particularmente yo integro un equipo, un seminario de formación docente en educación sexual integral, identidad, saber para decidir, en el que participamos un colectivo bastante interesante, entre los que han transitado el juez penal y juvenil de la provincia Pablo Barbirotto, la presidenta de Red Alerta Entre Ríos Silvina Calveira, que es fundadora, con quien habla del seminario, la profesora Ana Paz Larce. Bueno, hay todo un equipo, inclusive gente del Centro de Atención Primaria de la Salud Malvinas Argentina, de acá de barrio Juan Manuel de Rosas, es Paraná 14, que no depende del CGE, si bien tenemos la autorización del CGE por resolución, pero es en realidad la primera experiencia en educación sexual integral que se genera en una escuela secundaria, transitando los espacios áulicos con los estudiantes y que finalmente se transforma en un programa o en realidad en un proceso de formación docente que hace 2 años lo tenemos en territorio. Y hay, acá nos trajiste los libros con los que habitualmente se debería trabajar. Se debería trabajar. ¿Esto no pasa siempre? No. Esa sería la pregunta como complicada, pero y que está genial que se haga y que no siempre se hace. A ver, primero habría que definir qué es educación sexual integral. Sí. Nuestro país tiene, sobre todo en Entre Ríos, una ley de avanzada, que es la ley 9001, ley Rothman, que viene de allá desde principio de la década pasada, del año 2000, 2001, 2002, que se debatió la ley, se aprobó y que está vigente en la provincia, que es la primera ley en todo el territorio nacional que empieza a plantear la educación sexual como integral. Por el otro lado, Nación tiene la ley nacional a partir del año 2006, que está en consonancia con la ley nacional de educación, con las leyes que apuntaron sobre todo a conquistas de derechos de infancias y juventudes, de la mujer, de patria potestad, de la familia, de nuevos tipos de familias reconocidos por el Estado. Por eso se apunta a pensar la educación sexual como integral, que eso es lo, digamos, no novedoso, ya que ha habido luchas para que esto fuera así de distintos colectivos y desde hace muchos años. Sí. Pero por eso digo, desde ese lugar uno va a pensar los procesos pedagógicos. ¿Qué se enseña en educación sexual integral en las escuelas? Se enseña el cuidado del cuerpo, se enseña el reconocimiento de derechos, se enseña a pensar el respeto hacia lo diverso, se enseña a reconocer las identidades, la propia, la del otro, y a respetarla. Ese reconocimiento implica un mandato político del respeto hacia el otro y la posibilidad de que el otro sea en tanto uno es. Es eso, no es ningún misterio. A ver, lamentablemente estamos asistiendo a cifras terribles en el país de feminicidios, sí, que no es casual. Hay un orden cultural que se llama patriarcado, que tiene que ver con las lógicas capitalistas de cómo se piensa la mujer, cómo se piensan las infancias. Bueno, pensar en términos de género es eso, es deconstruir aquellos lugares que han sido muy comunes y de tan comunes naturalizados, que la mujer no podía ser profesional, que la mujer no podía dirigir un país, que no podía ser jueza, que no podía ser periodista, donde el mandato común hasta hace tan solo 100 años atrás de la mujer era estar en su casa, ser propiedad de, sí, o se casaba servir a. Exacto. Era la sirvienta en el sentido más estricto de la expresión sirvienta. Servir a los hijos, servir al marido, con una lógica de pertenencia que aún hoy circula, que es cultural. Alguien puede decir, no, pero bueno, la mujer ahora vota, la mujer participa, sí, claro. Pero como contraparte hay una carga simbólica muy violenta que esa participación de la mujer en la cosa pública, digamos, trae como contrapartida que tengamos cifras siderales de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujer. Pero, a ver, si esto no nos interpela, entonces ¿para qué está la escuela? ¿Para qué están los procesos educativos? Sí. Y eso esa misma lógica de pensamiento la podemos trasladar a cómo se piensan las infancias. Por eso en educación sexual integral hablamos de infancias y juventudes, no la infancia, porque no es lo mismo
ser una niña de 12 años y estar en la escuela, o estar patinando, o estar contenida, que tener 12 años y tener 2 niños a cuesta y tener que estar buscando todos los días alimentos en el volcadero municipal de cualquier municipio de acá de la provincia o del país. Aunque tenga 12 años, no es lo mismo. No. Educación sexual integral aborda esto precisamente. No es solamente la cuestión biomédica, que ocupa un lugar importante, que tiene que ver con prevención de embarazos infantojuveniles, prevención de abuso sexual infantil. De hecho, muchos de los casos que ha permitido que la justicia intervenga, sobre todo en situaciones de abuso, tienen que ver con que en los talleres o en las clases de educación sexual integral, y como decimos comúnmente, surge que los niños, niñas y adolescentes, inclusive algunas mamás, terminan diciendo: a mí me está pasando esto. De eso se habla en educación sexual integral. Y que es tan importante. Entonces, te vuelvo a los manuales que hay. Bueno, de eso se habla y eso es, y es lo que uno imparte, ¿no? En educación. Y bueno, o sea, hay manuales para hacer eso. Sí. ¿Qué tienen actividades? ¿De dónde salen? Inclusive hay, a ver, ¿qué se aborda en ESI? No es que no se va a enseñar ni historia ni matemática, que no se va a enseñar lengua y literatura, que a nivel inicial no se va a enseñar manejo del espacio, ubicación temporoespacial. Por ejemplo, a nivel inicial, uno de los ejes de los diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos, para que todos entiendan qué son los diseños curriculares, son los acuerdos que hay institucionalmente en el Estado entre la Comisión de Educación de las cámaras, las políticas de gobierno, los representantes sindicales, es decir, hay representación de la sociedad toda, que definen qué proyecto, en este caso de provincia, se quiere. Los diseños nuestros son de avanzada. Entre Ríos es la primera provincia que inclusive tiene diseños curriculares de educación sexual integral para la educación especial, que es un sector de la sociedad muchas veces el más vulnerado, porque muchas veces no se lo piensa, se lo invisibiliza, y es donde no es casual que haya mayor cantidad de abusos. La ley fija, los diseños fijan qué se va a enseñar, qué incorpora la ESI, cómo se va a cuidar el cuerpo, qué representaciones va a tener mi cuerpo ante el otro, qué representaciones va a tener mi cuerpo como identidad. De hecho, lo primero que se trabaja en ESI en nivel inicial es el DNI, que es la primera garantía y el primer derecho que da el Estado Nacional Argentino a una persona que nace, a un sujeto social que lo reconoce como persona y le otorga un número identitario correspondiente a un nombre, es decir, una identidad, que va a ser socialmente construida, que va a ser cambiante, pero que el Estado garantiza precisamente eso, se llama identidad, que es cambiante, y eso también se aborda en la escuela, que va a haber cambios corporales, que uno debe cuidar el cuerpo, que uno debe saber diferenciarse de aquel que piensa el cuerpo desde otro lugar, que no es lo mismo la caricia afectiva, lo emocionalmente contenedora, que aquella caricia que es invasiva, que es, de hecho, Entre Ríos tiene un protocolo que se define como protocolo interministerial de abuso sexual infantil, que es obligatorio. Y acá yo sé que esto va a hacer ruido. Asistimos hace unos días atrás, no me voy a explayar en cuestiones que desconozco, pero que ya son de público conocimiento, una posible situación de abuso en una escuela por una ordenanza. Hasta ahí llego, digo, es en el hecho porque es lo que trascendió mediáticamente. Sí. También trascendió, y celebro que así sea, que a los docentes y a las autoridades responsables de la escuela se les haya iniciado un sumario administrativo. Y yo sé que esto va a traer ruido porque alguien dice, pero ¿cómo? ¿No vas a defender a los docentes? No. A ver, los docentes tenemos la obligación de trabajar educación sexual integral y tenemos la obligación de conocer cuáles son los protocolos, cuáles son los pasos a seguir ante sospecha de un niño, niña o adolescente en situación de abuso sexual, ante trata de persona, ante explotación laboral. Si nosotros no lo hacemos, somos cómplices. No hay mucho más para decir. A ver, en términos jurídicos estamos violentando nuestro deber como funcionarios públicos. Si bien somos trabajadores de la educación, pero representamos al Estado y tenemos una responsabilidad institucional con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué responsabilidad tiene la familia? En la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, una responsabilidad fundante. Hay muchísimos sectores que por ahí yo
lo voy a decir quizás groseramente, por ignorancia, desconocen cuál es el papel que la Ley Nacional de Educación, esto es el mío que ha circulado desde que la ley es ley, hubo varios institucionales que el Estado otorgó a los docentes para debatir esta ley. Este fue el cuadernillo fundacional algún día esto será, de hecho es histórico por el impacto político que tuvo. El mío ya está como pieza de museo. Sí, eso está usado. Sumamente usado. Sí. Y en el punto 5, y lo recupera después en el punto 9, dice exactamente cuál es el rol de la familia y leo textual. Una sociedad más justa se apoya en el ejercicio de una nueva ciudadanía, comienza ahí, y va a explicitar cuál es el rol de la familia. La familia ocupa un lugar primordial y tiene una función inalienable, indelegable en la educación de sus hijos. Entonces, cuando salen con quieren destruir a la familia, digo, a ver, gente, leamos la ley. El Estado es el único garante de derechos. Hay que exigirle al Estado precisamente esto, a ver, que se trabaje educación sexual, que se cuide a nuestros niños, niñas y adolescentes, que se cuide a la mujer, no por el solo hecho del cuidado. A ver, estamos en una situación cultural donde, lamentablemente, lo hemos visto días atrás, fallos que son terribles, que el Estado está dejando mucho que desear, donde se pone a la víctima por el solo hecho de ser mujer y bueno, por algo le pasó. Estamos asistiendo... ¿Qué habrá hecho? No Algo es habrá casual. hecho. No, tremendo. Para cerrar, lamentablemente tengo muy poco tiempo, nos queda, pero para cerrar me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan resistida? Precisamente por esto que mencionaba. El desconocimiento. Diría una colega tuya, una frase célebre, me la apropié, la tragedia de la ignorancia. Estamos ante eso. Cuando uno ignora y se empieza a repetir esto, que algunos sectores, a ver, no es casual que los sectores que más resisten al Estado hoy son los que tienen procesos judiciales, y miremos lo que está pasando en Entre Ríos, hemos asistido a casos de condenas judiciales, no lo digo yo, digo, ha habido condenas condenas firmes de líderes eclesiásticos de distintas organizaciones eclesiásticas por abuso sexual infantil y de hecho hasta por transmisiones de enfermedades. A ver, uno de los casos más resonantes de un sacerdote con HIV-Sida, y que, a ver, el proceso judicial sabemos a qué llevó. El abuso no solamente fue el abuso sexual, también tuvo otros impactos. Entonces, no es casual que esos sectores sean los que no quieren que con sus hijos no se metan. La pregunta es, ¿por qué? Si no hay nada que ocultar, yo sí quiero que el Estado se meta con mis hijos. Sí quiero que Lucas y Nahuel, que hoy son pequeños, que son lo más importante que tenemos en nuestra familia, no sean varones golpeadores. Sí quiero que mis 3 sobrinas mujeres, Nancy, Gretel y Vanessa, no sean víctimas por el solo hecho de ser mujer. Quiero que sean respetadas y eso lo quiero que como proyecto de país. Claro. De eso se trata pensar lo diverso. De eso se trata pensar el Estado como garante de derecho. Y la escuela tiene esa responsabilidad, no hay mucho más para discutir. Excelente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir. Estábamos hablando con Pablo Álvarez Morelli sobre la educación sexual integral en las escuelas. Nosotros ahora seguimos con más información en 60 segundos.